que ahora ¿para dónde vamos? Porque hay muchos niños. Yo creo que los salones se van a llenar. Vamos a ver. Pero igual siempre se queda el de acá, ¿no? Ah, la oficinita. Allá atrás. Ah, bueno, bien. O el de... Mateo 7, versículos 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Buenos días todavía. ¿Cómo están? Bien. Gracias al Señor. Es que a mí me dijeron que es parte de mala educación meterme en las conversaciones ajenas, entonces dejemos que terminen pues. Parece. Bien, gracias, Cristina y Blanca. Gracias. Señor las bendiga. Y a todos también. Gracias al Señor por estar esta tarde ya se volvió la tarde. Una vez más reunidos nosotros, la iglesia, en este hospital para gente necesitada, no en este museo de gente santa, ¿cierto? Somos santos por Cristo, pero no en nuestras propias justicias y piedades. Necesitamos un Salvador y todos lo sabemos bien. Así que me alegra verles hoy, que el Señor tenga misericordia de nosotros y de mi voz también un poquito, para que todo pueda funcionar bien por la gracia del Señor. Y también saludos a quienes están por allá en internet, en YouTube. Que el Señor los bendiga. Antes de orar y de pasar a reflexionar un poquito en la exposición de hoy, quiero hacerles pensar en algo. En Roma. Y quiero hacerles pensar especialmente en la Roma que conocimos por allá en el primer siglo y antes de él. Si hay algo que pueda decirse acerca de Roma es que era grande. Y no solamente estamos hablando en términos de extensión, de territorio. Ustedes saben, Roma comprendía casi todo lo que hoy conocemos como Europa, comprendía algo del norte de África también, un poquito de Asia, o sea, Roma era grande, ¿sí? Y no solamente grande en territorio, ustedes saben, y lo que hemos visto en las películas y todo lo demás, Roma tenía un extraordinario ejército, muy poderosos. Todos ellos, los soldados romanos, eran personas dedicadas justamente a la milicia, a ser buenos soldados, a ser eficientes en la guerra. Y aunque algunos pueblos se oponían o resistían, digamos, a la invasión romana, solamente era algo temporal. Pareciera que ante el poder y la fuerza del Imperio Romano, pues nada podía. O sea, Roma era grande. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué fue lo que pasó con el imperio? Ustedes saben, y tal vez han escuchado y leído de los avances tan interesantes que aportó la cultura romana, el arte. Algunos de ustedes que han estudiado derecho o han pasado por la universidad viendo electivas o cosas de ese tipo han escuchado del derecho, ¿qué? Romano, exactamente. Y bueno, en fin, Roma, grande. ¿Qué pasó con Roma?
Sé que hay varias respuestas y obviamente no las conozco todas a esa pregunta, ¿qué ocurrió con Roma? Pero sí hay algo que se puede decir acerca de lo que ocasionó su deterioro progresivo. Roma no fue cayendo a causa de las presiones externas, por ejemplo, como otros pueblos que se resistían a ser invadidos por Roma y ellos querían atacarlos. Sí, eso se vivió especialmente después. Pero lo que se dice es que Roma cayó por la podredumbre interna del imperio, por la corrupción que se vivía no del exterior hacia adentro, sino del interior hacia afuera. Y Roma y sus ciudadanos estaban desesperados por esa situación. Roma experimentó con la república, que era la república, gente de platica y un poquito más conocedores de las ciencias y de las artes y todo eso, y ellos dirigían al pueblo por las demás personas, la república, así se conoció en ese momento. Pero la gente estaba fastidiada porque la república mostraba el mismo egoísmo de los hombres, de los dirigentes, de los gobernantes, así que intentaron con un emperador. ¿Qué tal si intentamos con que solamente una persona gobierne sobre todos, sobre la vida, sobre la economía, sobre la familia, sobre todos, que una persona reciba y sea revestida de todo el poder? Bueno, ahí fue donde se experimentó con el imperio y con los emperadores que tal vez hemos conocido o escuchado por ahí. Pero tampoco funcionó. Hubo un momento en la historia de Roma que al parecer la religiosidad del imperio fue como mayor, se exacerbó. Y nosotros más o menos podemos entender que Roma era, en términos generales, un imperio pues, religioso, ¿cierto? Todos ellos tenían sus ídolos, sus dioses a quienes adoraban, pero el problema con los ídolos y con los dioses es que eran humanos amplificados, personas que no se diferenciaban mucho de cualquier otra persona normal, y lo que ellos proporcionaban para la vida, los valores que sustentaban las relaciones económicas, familiares, no les alcanzaba. No les alcanzó el emperador, no alcanzó la república. Y poco a poco Roma fue experimentando el deterioro de lo que llegó a ser en otro momento. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en ese caso del imperio de Roma, bueno, nosotros tal vez podemos entender por qué algunas de nuestras ciudades, países, especialmente también expresan como ese malestar, ese descontento entre los ciudadanos y los gobernantes y todo lo demás, y parece que no hay un absoluto que a uno lo pueda orientar para la vida, para las decisiones. Solamente la vida de las ciudades y de los países está orientada por los valores que son arbitrarios o los valores que son cambiantes, inestables de la sociedad en general. Así es nuestra ciudad y nuestro país también, pero así es nuestra vida también. Todos nosotros estamos haciendo el esfuerzo de edificar, de construir, tal vez algunos un imperio, eso se desearía, pero por lo menos una vida. Por lo menos queremos construir una vida, y esa vida está compuesta de muchas cosas: la familia, el trabajo, tener algo de recursitos económicos, poder saber un poquito más de la vida, yo qué sé, tantas cosas que nos inventamos los hombres para tratar de construir vidas, para poder tener una historia humana. Todos estamos en esa tarea. El punto, hermanos, es la base desde la cual se pretende edificar lo que nosotros queremos entender como nuestra vida, la base. Y el predicador del monte, nuestro Señor Jesucristo, que hemos estado compartiendo esta serie de exposiciones en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 al 7, por los últimos meses. Hoy llegamos a la conclusión de la serie.
terminamos con el predicador del monte. Bueno, no con él, al menos con Mateo 5 al 7. Y hoy el Señor va a decirnos básicamente que tu vida, lo que has hecho de ella, requiere examen de los fundamentos. Requiere examinar los fundamentos. ¿Sobre qué estás colocando esa vida que quieres construir? Y la invitación, por supuesto, a hacerlo a partir de todos los valores del reino de Dios que Él vino a enseñarnos. Es mejor que escuchemos al Señor Jesucristo. Él siempre habla mejor y siempre es más hermoso. Así que por favor vayan a Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 27. Y dice la palabra del Señor. Y ahí va, recuerden que esta es la conclusión, ¿sí?, del sermón. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Bueno, vamos a orar una vez más. Padre nuestro que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre hoy, Señor, por todos nosotros. Tu Hijo Jesucristo nos ha estado diciendo tantas cosas, Señor, y nos dice tantas cosas. Y nos muestra especialmente tanto quién es Él. Pero necesitamos de tu gracia y necesitamos que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos. Necesitamos que alumbres nuestro entendimiento, Señor, para ver la verdad. Te rogamos, te suplicamos que sea tu Santo Espíritu hoy entre nosotros, Señor. Bendito Espíritu de Dios, aquí estamos todos nosotros delante de ti. Todos estamos aquí, Señor. No viniendo a este lugar a presentar las extraordinarias obras que he realizado, Señor. Ninguno de nosotros viene aquí a mostrar nada. Venimos a recibir de ti, Señor, a esperar en tu misericordia. Nosotros venimos, Señor, creyendo que tú puedes darnos lo que no merecemos. No merecemos tu gracia, no merecemos que
que nos enseñes y nos instruyas, que nos des vida eterna, pero lo pedimos, Señor, lo pedimos porque si tú no nos ayudas, no nos queda nada, Señor. Nos queda de seguir jugando a la religión, nos queda de seguir inventando, Señor. Pero te queremos a ti, te necesitamos a ti, te deseamos a ti, Señor nuestro. Te ruego, Señor, que el corazón y la mente de cada uno de nosotros pueda estar sujeta, Señor, a ti y escucharte a ti y suplicarte a ti. Que así sea, Padre nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado al punto final del sermón más famoso y más difundido de Cristo, del Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. Y Él va a concluir, como se dieron cuenta, con una parábola. Desde el principio, y creo que tal vez esto no va a gustar un poco, pero obviamente no importa que no guste, la parábola y la forma en la que Jesús concluye despierta un sentido de urgencia. Jesús está terminando el Sermón del Monte desde el capítulo 7 y desde el pasaje de hace 8 días. ¿Recuerdan lo que el pastor Parmen estaba compartiendo, que sonaba como tan wow? Hay que examinar seriamente nuestra fe, hay que examinar nuestro corazón. Jesús hoy, en esta parábola final, va a decirte casi a ti: debes prestar atención, por favor. Se trata de la vida, se trata de tu historia, de tu vida. Se trata de eso, y eso es algo muy importante y es muy valioso. Por favor, préstale atención. Lo que el Señor va a decirnos y lo que nos ha dicho en todos estos meses, se trata de la vida o la muerte, de permanecer o de ser arruinado. Y como vamos a verlo hoy en toda la exposición bíblica, esto se trata de fundamentos. Se trata de la base. A partir de dónde es que tú estás edificando eso que tú defines como tu vida, como tu historia. ¿Qué es lo que le has metido a ese fundamento? ¿Qué es lo que has tenido en altísima estima y que se ha convertido en el fundamento para tu vida? Fundamentos. Bueno, antes de que examinemos juntos la parábola, ahorita espero que lo hagamos todos. Antes de eso, yo quisiera llamar la atención de todos a un punto muy importante de lo que Jesús está diciendo acá. Muy, muy importante. Jesús dice: todo el que me oye, estas palabras, y las pone en práctica, ¿de acuerdo? Todo el que me oye. O sea, Jesús está hablando de las palabras de Él, de atenderlo a Él, de escucharlo a Él. ¿Cómo así? A ver, Jesús no está diciéndonos que su enseñanza en el Sermón del Monte es parte de otra gran cantidad de ideas que abundan en el mundo para ser mejores personas. O sea, Jesús dice: yo les he venido a dar y he venido a contribuir y a aumentar ese cuerpo de conocimiento en ética, en valores. Vivan así para que sean mejores personas. Ahí les dejo mis ideas. Jesús no está diciendo eso. No. Todo el que me oye y practica estas palabras. Jesús, entonces, se está colocando como algo que resulta muy chocante para el mundo moderno, y es que Él quiere que tú lo entiendas como el absoluto. El absoluto, Él, su vida, sus palabras. Todo el que me oye, Él se está colocando como el absoluto moral, y todo lo demás para los asuntos de la vida. ¿A partir de dónde o de quién es que tú debes empezar a interpretar la experiencia humana? ¿A partir de quién? ¿Cómo? De Cristo, de Él
y de sus palabras. Entonces, ¿cómo entendemos el matrimonio? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo entendemos las vocaciones, los trabajos? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definimos la venganza? ¿Cómo? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo interpretamos la familia? ¿Cómo interpretamos la sexualidad? ¿Cómo interpretamos el descanso? ¿Cómo tú entiendes cómo es que construyes tu identidad? Tu identidad como ser humano, como persona. ¿Cómo? Jesús dice, no a partir de las ideas siempre cambiantes de este mundo, sino a partir de la Vox Dei, a partir de lo que Él dice y lo que Él es. No entiendas las cosas de manera alternativa. Tú sumas las palabras de Cristo a todo el gran listado de palabras, de hombres, personajes o las selecciones que tú has hecho para tratar de interpretar la vida. Jesús está diciendo, por favor, todo el que me oye a mí estas palabras. Bueno, si estás entendiendo lo que estamos diciendo, es probable que llegue a parecerte chocante lo que Jesús está diciendo acá. Un poquito difícil, porque lo que Jesús está diciendo, me oye y practica, eso es una evidencia de que Jesús fue un gran narcisista que demandaba ser escuchado con total exclusividad. O sea, Jesús es eso y uno no puede negarlo. Él fue eso, o más bien, Él habla con autoridad, con la autoridad del autor de la vida. Él sabe cómo son nuestras operaciones mentales. Él sabe cuál y cómo es el funcionamiento del corazón humano. Él sabe cuáles son las búsquedas, los tesoros. Él sabe cómo somos nosotros. Él nos creó. Entonces Él está hablando como alguien que entiende lo que tú eres, y por eso Él dice, escúchame a mí, y que mis palabras se conviertan en el absoluto a partir de cual tú juzgas a este mundo relativo, relativista. Construye un fundamento sólido, firme. No hagas algo diferente. Entonces, cuando se trata de la vida, cuando se trata de ti, de tu vida, es que no tienes dos vidas, ni tienes tres. Cuando se trata de tu vida, hermanos, amigos, es necesario chequear si los fundamentos son absolutos, si los fundamentos están bien. Todos nosotros requerimos examen. Los fundamentos sobre los que yo estoy construyendo mi historia son absolutos como lo es Cristo, tal vez como es una roca. Los absolutos sobre, o más bien, el fundamento sobre el que estoy edificando mi vida es como son las ideas de los hombres cambiantes, relativas, inestables, como arena. Bueno, por eso vamos a examinarlo y por eso vamos a pensar un poquito más en eso. Si tienes tu Biblia abierta, por favor ayúdame. Esta es la hora de ayudarle al predicador. ¿Podrías decir, por favor, qué le es común a los dos hombres de la parábola con la que Jesús concluye el Sermón del Monte? Miras ahí y dices, esto es común para ambos. ¿Qué estaban a? A ambos les cayó la lluvia. Los dos estaban construyendo una casa. Así es. Los dos estaban escuchando sus palabras. Excelente, muy buenos observadores. Gracias por la ayuda. Muy bien, ambos oyeron a Jesús. Vea, es que eso es lo difícil de la manera en la que Jesús está concluyendo este sermón. Porque es que Jesús está hablando a personas que posiblemente se identificarían como cristianas. Jesús está hablándole a personas que lo escuchan a Él
Y lo escuchan y ¿saben qué dicen cuando escuchan a "Ay, Jesús, qué palabras tan lindas? Es que el Señor Jesús es admirable, mire esa sabiduría, mire la armonía de sus palabras, cómo une lo otro. Él sí que nos conoce, qué belleza". Escuchamos, casi somos algunos como los de este auditorio a quien Jesús está hablando. Todos cuando Jesús terminó sus palabras quedaron sorprendidos porque Él hablaba con autoridad. Oyeron. Y todos oímos, y posiblemente tú vienes acá cada 8 días y escuchas la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y escuchamos y hacemos el devocional y todo eso. Pero hermanos, parece que no es suficiente. Ambos oyen a Jesús, ambos construyen su casa. Y yo quisiera hacerte pensar en que una casa es un lugar de refugio, es un lugar donde uno quiere sentirse seguro, más o menos, ¿cierto? Algo así. Uno quiere tener la casita linda, con los detalles que le gustan, porque uno quiere llegar allá y sentirse bien. Imagínate que la casa y una casa es como tu vida, eso que tú quieres llegar a ver, que tú quieres que se materialice, que se alcance. ¿Qué cosas le meterías a esa casa? ¿De qué está compuesta esa casa? A ver, alguien que me diga, que me ayuden. ¿Qué le metemos a esa casita? Bueno, sí. Y si la casa fuera tu vida, ya tu vida, ¿y qué le metes a esa casita para que tu vida esté bien, como tú anhelas que esté, que las cosas funcionen bien, que el bien y la misericordia te rodee? ¿Qué es lo que buscas meterle a esa casa? A ver, por ejemplo, la familia, ¿no? Claro. Todos anhelamos que nuestra familia esté bien. O sea, que los hijos de uno tomen buenas decisiones, que la esposita de uno también, que uno más todavía, que por lo menos vamos adelante. Familia, ¿qué más busca uno? Si eso es el lugar de refugio, de seguridad, ¿qué quiere uno? A ver, uno quiere estar, ¿cómo? Armonía. Uno quiere que la vida sea armónica. Y uno quiere, por ejemplo, garantizar uno tener la platica que uno necesita, no. Porque es que uno tiene que tener la platica para poder que la cosa esté bien. Entonces uno busca trabajar. Listo, ¿qué más mete uno ahí? Sí, calor de hogar, bueno, vida, la vida. ¿Cómo es que uno quiere ver su vida? Bien económicamente, bien en la familia, bien de salud, bien profesionalmente, académicamente, bien, o sea, así es como uno se imagina, esto es la vida. Y muchas de esas cosas son legítimas porque Dios nos las dio. Eso es un impulso del orden de la creación. Para eso fuimos hechos. Así que, ojo con eso. Porque ahorita vamos a pensar en esa casita que construimos. Otra característica es que ambos experimentan prueba. Si te enseñaron algo diferente a esto que te voy a decir, pues bueno, por favor te pido que lo examines. Pero las pruebas, el dolor, la enfermedad, las pérdidas económicas, la muerte de un hijo, cualquiera de esas cosas nos es común a todos los hombres, cristianos y no cristianos. Para todos nosotros lo es. Y llegan las tormentas, y llegan los ríos crecidos, y llega la tempestad, y todos los hombres, el que escucha, el que no, todos vamos a ser probados. Así es. Bien, ambos hombres son así. Ambos oyen a Jesús, ambos están construyendo una casa, ambos experimentan prueba. Es una buena descripción de nuestra vida, ¿no? Ahí, todos estamos construyendo nuestra historia, todos nos levantamos cada mañana diciendo cómo mi casa luce mejor, cómo mi historia luce mejor, aunque tenga que tomar malas decisiones, aunque tenga que avergonzar a mi familia o avergonzar a alguien en el trabajo, pero yo estoy construyéndome una vida. Bueno, todos estamos así, como estos hombres de la parábola. Pero hay algo que los diferencia. ¿Qué cosas diferencia a estos dos hombres? Muy bien, gracias. Cimientos, una cosa es, eso los diferencia. ¿Qué más?
que uno escucha y el otro escucha y practica, ¿cierto? Y hace lo que el Señor le dice. Muy bien, gracias. ¿Ven otra diferencia? Ajá, uno sobre roca, otro sobre arena, el fundamento. Muy bien. Otra diferencia que quiero entonces mencionarles es que uno vio la permanencia de su casa. Eso que edificó, eso que construyó, permaneció, se sostuvo en pie. El otro, por el contrario, vio el desmoronamiento de la suya. A ver, uno practica, el otro solo oye. Ustedes no recuerdan muchas veces en las que Jesús en el Nuevo Testamento trata de hacernos conscientes de eso. Y recuerda que quien está hablando, el predicador del monte, no es como un fariseo o no es como un maestro de la ley. Él no desconoce quién eres tú. Y si él sabe algo de ti, es que tú no puedes tener esperanzas en tu propia vida y en tu propia historia para tratar de presentarse a él. Jesús te conoce. Y Jesús insiste en examinar nuestros corazones. ¿Recuerdan una ocasión en la que él dijo, tú, o más bien lo dice en plural, ustedes, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les pido? ¿Ustedes entienden lo que están haciendo? ¿Ustedes entienden eso? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si no es verdad. Yo no soy el Señor de ustedes no hacen lo que yo les digo. Porque aquí hay una persona que está feliz escuchando a Jesús y se conmueve, hasta llora. Llora y hace de todo eso. Pero no pasa nada. No pasa nada diferente a escuchar. Pero el otro practica. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Otra diferencia aquí es lo que decían ahora. Uno verificó el fundamento hasta llegar a la roca y el otro consideró que con arena era suficiente. Obviamente cuando Jesús habla esta parábola, Él está contando algo que es muy familiar para todo su auditorio. Todos ven y están familiarizados con la construcción de casas ahí en Palestina. Y resulta que algunas personas, por el afán, por las carreras y porque quedaba como más fácil o más barato, construían sus casas. Bueno, eso todavía se vive y es así, tristemente, pero algunos construían en esa época sus casitas cerca de arroyos, y aunque a veces el arroyo podía estar seco por todo un año, un aguacero fuerte o varios días de aguaceros fuertes ocasionaban una creciente y se llevaba el río, se llevaba la casa. Otras personas lo que hacían era evaluar el piso. A ver, ¿cómo está este piso acá? Porque aquí me voy a construir mi casa. Entonces lo tocaban y no, esta tierra se ve como firme. Es más, esta tierra parece hasta piedra, ¿sí? De lo dura que está. No, tiremos eso sobre arena, vamos para adelante. Y la casa se le veía muy bonita. Como a mucha gente en la vida se le ve bonita, ¿cierto? Está perfecta, todo funciona más o menos bien, todo está más o menos arregladito. La casa se ve bien, pero está sobre arena. Esta persona no consideró necesario chequear los fundamentos sobre los que estaba edificando su casa. Bien, otro se tomó la agotadora tarea de bajar, de remover tierra, hasta que encontró piedra. Encontró la piedra y dijo, ahora sí puedo edificar mi casa, construir mi casa. Y efectivamente ahí era como lo decidía y lo hacía, sobre roca. Lo triste de esto, hermanos, es que Jesús dice que hay una diferencia entre estos dos hombres. Uno vio la permanencia de su casa, el otro el desmoronamiento de la suya. Ustedes saben,
Como para un momento fue en el Imperio Romano, en Roma, así lo es en nuestras vidas, así es en la ciudad de Medellín, así es en toda esta creación. Los hombres y las culturas y los países y las sociedades edifican su vida, su existencia sobre fundamentos, sobre, diverso tipo de fundamentos, todos los que se quiera. Pero como Roma, hermanos, amigos, el fundamento era frágil. Lo único que se necesitaba en esa ocasión era un poquito de presión. Metámosle presión un poquito a esto. Ejerzamos un poquito de presión sobre este fundamento, sobre esta casa, y nos vamos a dar cuenta cómo está la cosa. Y yo creo que Jesús está hablando aquí de las cosas que nosotros vemos en la vida cotidiana, en la experiencia. Personas que están experimentando crisis tan difíciles en su vida y obviamente la vida se les deshace. Y no simplemente se les deshace porque son peores que nosotros, porque nosotros somos mejores que ellos, a nosotros no se nos deshace, no. Eso tiene que ver con el fundamento. Y Jesús está diciendo acá, todos seremos probados. Todos. De muchas maneras. O sea, llegará el día en que para ti crezcan los ríos y soplen los vientos y azoten aquella casa y la azoten y la golpeen duro. Para todos será así. Y Jesús también está apuntando acá, especialmente en la forma en la que viene hablando en todo el capítulo 7. Jesús también nos está haciendo pensar en aquella prueba final, donde la casa, eso que yo hice, eso que yo construí, eso que yo deseé ver materializado, será aprobado en aquel día, cuando todos los hombres compareceremos delante de nuestro Creador. Y ese día descubriremos, posiblemente muchos, que no había fundamento, que aunque se veía muy bonita la casa, estaba sobre tierra. Bueno, ¿cuál es el poderoso fundamento que hace la diferencia y en el que tenemos que detenernos a pensar? ¿Cuál es ese fundamento? Yo lo quiero para mí, yo lo quiero para mi esposa, para mi hijo, yo lo quiero para la iglesia. Yo necesito saber y tener claridad cuál es el poderoso fundamento que hace la diferencia entre la historia de este hombre que está devastado y este hombre que posiblemente está sonriendo y alegre viendo que su casita no se destruyó porque estaba sobre roca. ¿Cuál es ese fundamento? Muy bien. Vamos a explicar bien esto que voy a decir. Creer en Jesús. Creer en Jesús. ¿Cómo así? Que yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Creer en Jesús. Lo que tira el fundamento que Él quiere que tengamos. Otra forma de decir creer en Jesús es oír y practicar lo oído. Porque la mejor definición que nosotros podemos dar para la fe cristiana, miren, la fe en la Biblia no se trata simplemente de que tú creas que algo pasó o que es un evento verídico que ocurrió en el espacio y en el tiempo. La Biblia no está preocupada porque digas, no, tú sí crees que Dios existe o no existe. No, es que ese no es el punto. Ese no es el punto. Recuerden que Jesús hace 8 días en el texto que examinó el pastor Parmeni estaba diciendo, habrá hombres en aquel día que dirán, Señor, Señor. Miren la forma en la que se acerca a Jesús. Esos hombres le están diciendo a Jesús, Kyrios, Kyrios. Y la palabra Kyrios era la palabra empleada en el Nuevo Testamento para hablar del Señor, de Dios.
Era el título que los romanos le daban al emperador. El emperador era Quirios, el Señor. Estos hombres de los textos anteriores le dicen: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre expulsamos demonios. Y Jesús les dice: yo no los conozco, no sé ustedes quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Quién eres tú? ¿Hiciste milagros? Sí, puede ser que sí, que no hay problema. Es que Dios es capaz de usar lo que sea para hacer bien, para hacer su voluntad. Pero no los conoce, no los conoció. Practicar lo que se ha escuchado de Jesús. La mejor definición para la fe cristiana es confiar en aquel que habla y confiar en él al punto de hacer lo que te pide. Yo necesito volver a colocar un ejemplito que yo he puesto en otras exposiciones bíblicas. Puede ser que ya lo hayas olvidado, pero esta es la mejor forma de entender la fe bíblica, el mejor ejemplo que yo he encontrado. Cuando la Biblia habla de la fe en Dios, ¿de qué habla? Cuando habla de la fe en Cristo, ¿a qué se refiere? Ahí va. Imagínate que una persona tira un cable de acero desde esa columna hasta esta de acá. Tira el cable de acero. Y esa persona empieza a cruzar el cable solo con equilibrio. ¿Listo? Y al principio tú decías: no, esa persona no va a ser capaz. No, ahí se va a caer, pero pasó. Y no solamente pasó una vez, sino que después volvió y pasó. Y después volvió y pasó. Entonces te preguntan a ti: ¿tú crees que ese hombre es capaz de atravesar el cable y todo lo demás? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Sí, cierto, yo sí creo que él es capaz. Pues yo no le estoy viendo, pues vea que sí. Después este señor coge una carreta y monta a una persona en la carreta. Entonces empieza a hacer equilibrio con la carreta. Y yo digo: no, esto sí no va a ser capaz, esto sí es imposible. Pero resulta que ese señor pasa con ese hombre montado en la carreta, y pasa la primera vez y la segunda vez y yo lo estoy viendo. Y entonces a mí me preguntan: ¿tú crees que ese señor es capaz de pasar a otra persona en la carreta, en la cuerda floja? Entonces, ¿nosotros qué decimos? Sí, nosotros sí creemos que es capaz. ¿O no? Pues lo estamos viendo. La fe bíblica no tiene relación con que yo diga: sí, vi que este hombre hizo eso, yo sí lo vi, yo sí creo. No, la fe en la Biblia se trata de que ese caballero que está allá montado en la cuerda te dice: ¿tú crees que yo soy capaz de cruzarte en la carreta? Tú dices sí, y esa persona te dice: móntate en la carreta. Móntate en la carreta. ¿Y qué dirías tú si te invita a montarte en la carreta? ¿Qué dirías? Bueno, no sé. No, tampoco por allá, ¿cierto? Puede ser. No, tampoco me la ponga tan dura. Entonces, básicamente, creer en Dios es creer que Él es lo suficientemente confiable como para que tú te montes en la carreta. Recuerda lo que dice la Biblia: los demonios también creen. Los demonios también creen y saben que Jesús es el Salvador del mundo. Así era como ellos lo declaraban cuando veían a Jesús: Hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que Jesús es Dios y es el Salvador, es el Cristo. ¿Y eso qué? ¿Y eso para qué? Porque eso no sirve, hermanos. Eso no es fe bíblica. Eso puede ser, yo no sé, todas esas cosas que uno se ha imaginado que es la fe. Pero esta fe cristiana y bíblica te dice: ¿tú crees que Jesús es lo suficientemente capaz? Jesús es lo suficientemente confiable para que tú te montes en la carreta. Él es lo suficientemente confiable para que tú olvides, abandones,
dejes todas las formas en las que has venido entendiendo la vida y empieces a escuchar a Jesús y a decir: Jesús, yo veo que tú eres tan confiable que yo te puedo entregar mi vida. Todo lo que yo he tratado de hacer, la manera en la que yo he tratado de edificar mi casa, no tiene que ver sino conmigo, con mis ideas y las ideas cambiantes de este mundo confundido. Pero tú eres tan confiable y yo confío en ti, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Se está entendiendo la diferencia o no? Todavía no. Oír y hacer. Eso no es simplemente, es que yo creo pero no obedezco. No. Tampoco simplemente es decir como que es que ese tema de la obediencia a ti te parece tan difícil. No, tampoco. Porque lo que Jesús simplemente te está diciendo es: mira, dime quién soy yo para ti. ¿Tú crees realmente que yo soy alguien que puede responder por ti? Que yo soy alguien que te puede llevar seguro hasta la muerte misma y hasta después tú confías que yo he vencido la muerte, tú confías que yo soy el Salvador del mundo. Si confías en mí, ven, escúchame lo que quiero para ti. Y claro, cuando entendemos que Él es tan confiable, que Él es tan bueno, Él conquista nuestra voluntad. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? No simplemente es que yo lucho mucho con ese tema de la obediencia, no. Lo que realmente empieza a ocurrir es que yo dejo de obedecerme, porque es que yo me obedezco todo el tiempo. Yo no tengo luchas con la obediencia porque yo me obedezco todo el tiempo. Yo obedezco la cultura y sus valores y sus ideas y sus tesoros, yo los obedezco. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo confío tanto en mí, yo confío tanto en mis criterios, yo confío tanto en la interpretación que yo he aprendido a darle a la vida, que yo no me puedo desprender de esto. Porque si me desprendo de esto que yo he construido, me desmorona la vida. Pero Jesús te está diciendo: no, venga, cree en mí, confía en mí y en mis palabras. ¿En qué consiste esto? Hermanos, el mundo te va a decir que aprecies el orgullo. Obviamente nadie se lo va a decir a nadie porque a todos nos fastidia la gente orgullosa, eso es un hecho. Pero este mundo no va a estimular la humildad profunda de los hombres. Este mundo no va a hacer eso. Este mundo no va a apreciar, ni va a valorar, ni te va a enseñar a reconocer tu quebranto, tu necesidad del Señor. Como Jesús lo dice, tu pobreza de espíritu, como Él empezó el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este mundo no te va a decir que eres feliz y dichoso por reconocer sinceramente el quebranto, por reconocer la quiebra espiritual que tiene. Este mundo no te va a decir eso. Este mundo lo que te va a decir es: usted eche más para adelante, más autosuficiente, más capaz, simplemente capacítese más, sea más berraco, sea más lo que sea. Este mundo no te va a decir que seas sincero, que seas transparente, que te des cuenta de lo que tienes acá. Pero el Señor, y como Él vino a traer el reino de Dios para que todos los que hacemos parte del reino de Dios vivamos de esa manera, nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esos son los bienaventurados. Mira, este mundo no te va a decir que busques y anheles la integridad, la pureza. Este mundo no te va a decir eso. Este mundo simplemente te va a decir: vea, usted conténtese con la religión. ¿A usted le gusta la religión? Vaya a misa cada 8 días, venga a la iglesia cada 8 días, lea la Biblia, haga el devocional, levántese, métase en la academia, haga todas esas cosas, haga todo eso, pero no se la tome tan en serio. ¿De acuerdo? Sea como los maestros de la ley y los fariseos. Más bien que todo estaba bonito por fuera, pero aquí estaba todo tan mal. Jesús, en cambio, te dice que nuestra justicia ha de ser superior a la de los maestros de la ley y los fariseos. ¿Recuerdan? Sí, el sermón del monte. Tú no vas a escuchar que este mundo
te invite a perdonar a la persona que casi ha acabado con tu vida. Tú no vas a escuchar esto en este mundo, pero Jesús te dice: no resistas al que te hace mal. No lo resistas, más bien vence el mal con el bien. Jesús te dice: no te constituyas en el juez de los demás. No te hagas el evaluador de astillas, de las astillas de los ojos de los demás. No te hagas el evaluador del mundo, el juez del mundo, porque tú tienes una viga. Y aunque tienes una viga, Dios te ha perdonado y te sustenta en pie. No hagas eso, tú no tienes que hacer eso. Déjaselo al mundo, déjaselo a las personas que necesitan tratar de validar su bondad, su justicia, criticando a los demás, señalando a los demás. Tú no, cristiano, tú no. Tú no seas así. Jesús sigue diciendo todas las cosas que examinamos en el Sermón del Monte. Tú no necesitas desesperarte por los tesoros de este mundo. Recuerdan, no se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán. Este mundo no te va a decir eso. Este mundo, por el contrario, te va a decir: persigue los tesoros de este mundo como sea necesario. Persíguelos, búscalos, aunque te enfermen, aunque te llenen de ansiedad, como Jesús mismo lo dice. ¿Recuerdan? Sí, la ansiedad, el afán, Él va a atender eso también. Pero Jesús te dice: ustedes no necesitan eso, porque ustedes tienen un Padre en los cielos que sabe lo que ustedes necesitan. Cambien su manera de pensar, su manera de relacionarse con el mundo. Pongan fundamentos distintos a la vida que ustedes quieren construir. Mis palabras, hagan lo que yo les digo, porque yo he ganado sus corazones. Obedézcanme. No simplemente porque es lo correcto, no simplemente porque es lo que está bien, porque es lo religiosito y lo que todos ven como muy lindo. No es por eso, es porque Cristo es el autor de la vida, y así es como Él se presenta en esta conclusión. Todo el que me oye a mí, lo oye a Él. Él es el absoluto sobre el cual necesitamos edificar nuestra vida, Él y sus palabras. Pero tú, ¿en qué estás? ¿Cómo estás? No persigas el orgullo que persigue este mundo. No persigas la autosuficiencia que este mundo tanto ama. No rechaces el estado de necesidad y dependencia que Jesús nos enseñó en todo este sermón. Más bien, escucha a Jesús y deja de obedecerte a ti mismo. Obedécelo a Él. Él es confiable. ¿Ustedes recuerdan aquel episodio en el que Jesús estaba sentado en la barca? Porque a los discípulos les llegó rapidito eso está en Mateo, en el mismo evangelio de Mateo, más adelantico, y se encontraron justamente en una tempestad. Cuando los vientos azotaron y el mar parecía quebrar la barca en dos, y estaban desesperados y llenos de temor y de miedo porque se nos acabó la vida. Y eran experimentados, hombres que sabían cómo estar en el mar. Recuerden, Pedro y bueno, todos ellos eran pescadores, hombres de mar. Pero para cualquiera de nosotros, finitos, limitados, solo seres humanos, llega un momento en la historia nuestra, o llegará un momento en nuestra historia en el que todos nuestros recursos, nuestras capacidades se superarán. Algo las arrollará, la golpeará, la probará. Pero todos los discípulos estuvieron en la barca seguros, con temor, pero seguros. ¿Y quién los había invitado a estar ahí? ¿Quién los había invitado a cruzar el mar en esa barca? Jesús. Jesús. Y Él a ninguno de nosotros nos va a dejar tirado. A ninguno de los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, a ninguno de nosotros Él nos va a dejar tirados.
Y Él es nuestro Salvador y Él es suficiente. Pero Él insiste. ¿En qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué la estás edificando? Todos vamos a morir, hermanos y amigos. Todos nosotros. Llegará un día en que nosotros seremos solamente una lápida. Y nuestro cuerpo estará ahí, reposando en una tumba. Y nosotros nos daremos cuenta que es verdad lo que siempre supimos. No es posible que yo haga todo lo que he hecho y no pase nada. Todos necesitamos que alguien nos salve. Y Jesús quiere que confíes en Él porque Él es capaz de salvar. Y es tan capaz para salvar que Él te invita a que ahora todos tus valores, tus decisiones, tus ideas sean tomadas a partir de lo que Él es. De lo que Él es. De lo que Él es para este mundo. De lo que Él es para todos los que creemos y confiamos en Él. Tomemos un momentico para orar al Señor. Señor, la grandeza que algún día Roma mostró, la grandeza que en algunas ocasiones nuestra vida, Señor, evidencia y sí, pareciera que wow, que descreste lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado, la casita. Pero solo, Señor, se necesita un poco de presión sobre ese fundamento, sobre esa base, un poquito de presión para examinar la verdadera condición de esa edificación. Y es increíble pensar, claro, naciones enteras han pasado, hombres y mujeres han pasado, porque amaban la arena, amaban las ideas de este mundo cambiante, inestable, relativista. Y no había el absoluto, Señor, el absoluto a partir del cual entendernos, entender a los demás, entender la vida y vivirla. Señor, pero yo te suplico en este momento a ti, en el nombre de Jesús, Padre, te ruego que si hay alguien de pronto aquí en este momento que ya tiene disparado su corazón religioso y está pensando que lo que hay que empezar a hacer de aquí en adelante es comportarse mejor, es empezar a hacer mejor las cosas, es esforzarse un poquito más. Ay, Señor, ayúdale a entender que lo que tú pides es confianza, es fe en Jesús, en lo que tú, Padre nuestro, nos has dado en tu Hijo, no solamente al predicador del monte, sino al Salvador de todos nosotros, al Salvador de toda la iglesia, de todo tu pueblo. Y nosotros queremos aprender a confiar en Jesús de esa manera y cada día más. Y aún, Señor, a quienes hoy estén en este lugar y quizás, Señor, han visto a Jesús como alguien querido, admirable, bello, Señor, despierta en sus mentes y corazones, Señor, lo que nosotros tampoco poseemos: fe. Danos lo que nos pides. Danos lo que nos pides, Señor. Déjanos ver a Jesús en toda su belleza, en toda su integridad, en todo lo que Él es. Déjanos ver por qué Jesús descrestaba y descresta todavía hoy a hombres y mujeres que están dispuestos a entregar su vida, pero no por fanatismo, no por locuras,
no por radicalismos hipócritas, no, Señor, una entrega de corazón, porque su corazón ha sido cautivado por el Señor que todavía está presente, el Señor que todavía sigue hablando, que todavía sigue salvando a hombres y mujeres hoy. Padre nuestro, por favor, déjanos ver al Hijo, déjanos obedecerlo. Señor, enséñanos a desconfiar de los valores que se constituyen en nuestro fundamento y ayúdanos a confiar en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a desobedecer nuestra voluntad y ayúdanos, Señor, a obedecer la voluntad de Cristo, que Él sea más confiable que nosotros mismos para nosotros, Señor. Que Él sea más confiable, que el Señor lo sea más. Y te pedimos perdón, Señor, por todas las formas en las que menospreciamos lo que tú has hecho y lo que tú dices, Señor. Pero te alabamos y te adoramos en este momento porque solo tú eres nuestra roca y nuestro fundamento. Solo tú eres la esperanza de los hombres, Señor. Tú lo eres y te adoramos a ti y te adoramos en este momento. Quédate ahí un minuto más pensando, examina tu corazón, dale gracias al Señor si es necesario, suplícale que te ayude, que tú no tienes que hacer, que tú no tienes que presentar, pero Él tiene mucho porque Él es bueno, Él es bueno, Él es poderoso para salvar, Él es grande para salvar. Habla con el Señor.